Buen día para todos, bienvenidos a nuestra clase número 9 de conducta y teoría de juegos. Vamos a continuar conversando sobre los juegos secuenciales. En la clase pasada vimos la técnica de resolución de los juegos secuenciales. Hoy vamos a aplicar esa técnica a un ejercicio súper interesante, que es un juego entre el Congreso de un país y el presidente de ese país, dado la discusión sobre la aprobación de dos proyectos de ley. Entonces, en los minutos que siguen, vamos a ver esta aplicación y al final vamos a extraer algunas conclusiones de los resultados de este juego, en particular de las diferencias entre el resultado que vamos a observar y el óptimo social que lastimosamente no es posible alcanzar dadas las características de este juego. Pues bien, en los próximos minutos comenzaremos el análisis de este juego secuencial. Bien, entonces vamos a proceder con el ejercicio que hemos comentado de aplicación de los juegos secuenciales. Este es un ejercicio en el cual se trata de un juego secuencial entre dos jugadores, el Congreso y el presidente de un país imaginario. Hay una discusión en el Congreso de dos proyectos de ley que implican un desembolso fiscal y implican unos costos relativos y unos beneficios relativos para cada uno de los dos jugadores. Estos proyectos los vamos a denominar, por razones de sencillez y para no entrar ahora en detalles, el proyecto A y el proyecto B. Veamos ahora las preferencias de los jugadores, las preferencias del Congreso y del presidente. En primer lugar, el Congreso prefiere el proyecto A. El presidente, en cambio, prefiere el proyecto B. Y ambos prefieren que se aprueben ambos proyectos a que no se apruebe ninguno de estos. Estos proyectos no son mutuamente excluyentes, por lo tanto podrían ser aprobados ambos. La siguiente tabla, como pueden observar, muestra el detalle de los pagos o payoff correspondientes a cada uno de los resultados posibles. Los números simplemente indican el orden de preferencias, qué es lo que un jugador prefiere más a otra cosa, comparativamente entre los distintos resultados posibles. Veamos entonces, el primer resultado es que el proyecto A sea aprobado, solo ese proyecto. En ese caso, el Congreso obtiene una utilidad de 4, mientras el presidente obtiene una utilidad de 1. El segundo resultado posible, solo es aprobado el proyecto B. En ese caso, el presidente obtiene 1 y el Congreso obtiene 1 y el presidente obtiene una utilidad de 4, dado que el presidente prefiere el proyecto B. Tercera posibilidad, ambos proyectos son aprobados. En ese caso, ambos jugadores obtienen una utilidad igual a 3. Y cuarto posible resultado, ninguno de los dos proyectos es aprobado, en cuyo caso cada jugador obtiene una utilidad igual a 2. Bien, con estos números, con estos pagos o payoff, ya podemos entonces proceder a ver el juego. Veamos cuál es la secuencia de ese juego. En este juego, como suele pasar en la mayoría de los países, primero juega el Congreso y decide si aprueba un proyecto, aprueba el otro o aprueba ambos. Por lo tanto, el Congreso tiene 3 acciones posibles: aprobar un proyecto, aprobar el otro o aprobar ambos. Luego juega el presidente. Una vez que el Congreso ha jugado, le corresponde jugar al presidente. El presidente decide si firma, o sea, valida o veta, es decir, rechaza lo aprobado por el Congreso. O sea, el presidente puede firmar o rechazar lo aprobado por el Congreso. Y en particular es importante notar que en este juego el presidente tiene una atribución particular, y es que si el Congreso aprobase ambos proyectos, el presidente puede firmar ambos, o sea, aprobarlos ambos, vetar ambos en bloque o vetar solo uno de esos proyectos. Supongamos que el Congreso aprueba los proyectos A y B, el presidente pudiera decidir vetar uno y al vetar uno automáticamente queda aprobado el otro. Con estas características del juego, hemos dicho cuáles son las características del juego. Ahora vamos a ver qué es lo que debemos hacer, cuáles son los pasos o las tareas a realizar en el análisis de este juego. En primer lugar, debemos expresar
lo anterior en un árbol de decisiones, o sea, debemos expresar este juego en forma extendida, como un árbol, en el cual se muestren todos los nodos y ramas relevantes de ese juego. Para alguna referencia a lo que son los nodos y las ramas, simplemente podemos volver a la clase número 8, a la clase anterior, en la cual vimos las técnicas de resolución de los juegos secuenciales. Segunda tarea, encontrar las acciones óptimas de cada subjuego, resolver cada subjuego, usando la técnica conocida como la inducción lógica retrospectiva. Recordemos de la clase pasada que esta técnica implica ir desde el final hacia el comienzo del juego. Por eso se llama retrospectiva. Inducción lógica retrospectiva. Tarea número 3. Expresar el equilibrio perfecto en subjuegos como el conjunto que contiene a las estrategias óptimas de cada jugador. Recordemos este concepto de la clase pasada, ¿verdad? El equilibrio perfecto en subjuegos nos dice cuáles son las estrategias óptimas de cada uno de los dos jugadores, en este caso, dado que tenemos dos jugadores, de cada uno de los jugadores del juego. Tarea número 4. Identificar la ruta que termina en el resultado preferido por ambos jugadores, en el resultado que ellos preferirían ex ante, o analizando, viendo este juego, cuál es el resultado que ambos de manera simultánea o analizándolo de manera global, de manera consensual, preferirían. Es lo que vamos a llamar o lo que hemos llamado el óptimo social. Y tarea número 5. Comentar la diferencia entre el resultado correspondiente al equilibrio perfecto en subjuegos y el correspondiente al óptimo social, dado que, como vamos a ver, estos dos resultados difieren. Veamos, entonces decíamos que el Congreso juega primero y tiene tres acciones posibles: aprobar A, aprobar B o aprobar ambos, o sea, aprueba A más B, ¿verdad? Entonces acá tenemos ya la primera parte del árbol, correspondiente a las jugadas posibles para el Congreso. Veamos ahora qué ocurre con el presidente, las acciones posibles del presidente. Si el Congreso aprueba A, le correspondería jugar al presidente, el cual puede firmar A o vetar A, dado que esas serían sus únicas dos opciones, dado que el Congreso aprobó A. Si el Congreso aprueba B, entonces el presidente, de manera correspondiente o consistente con lo anterior, el presidente podría firmar B, aprobarlo aprobado por el Congreso, valga la redundancia, o vetarlo, o rechazar lo aprobado por el Congreso. Y en caso del que el Congreso aprobase ambos proyectos, el presidente tendría cuatro acciones posibles. El Congreso, recordemos, ha aprobado ambos proyectos, por lo tanto el presidente puede ratificar lo aprobado por el Congreso, o sea, firmar ambos proyectos. Podría vetar uno de ellos. Si veta A, eso significa que está aprobándose solamente B, dado que el Congreso aprobó ambos. El presidente también puede vetar B, en cuyo caso quedaría automáticamente aprobado A, o puede vetar ambos, rechazar ambos proyectos, en cuyo caso ninguno de los dos obviamente quedaría aprobado. Y ahora podemos ver los payoff o los pagos correspondiente a cada uno de los nodos terminales, a cada uno de los finales de rutas que tenemos en este juego. Y con eso ya tenemos el árbol o el juego expresado en forma extendida. Juega el Congreso, decide si aprueba A, aprueba B o aprueba ambos, y luego juega el presidente de la manera como lo hemos descrito anteriormente. Ahora vamos a analizar los subjuegos de este juego. Vamos a utilizar la técnica de la inducción lógica retrospectiva y por lo tanto vamos a comenzar desde el final hacia el principio y de arriba hacia abajo. Entonces vamos a comenzar con el juego en el que ustedes observan una flecha o una línea con dos flechas, en el cual el subjuego superior derecho, en el cual juega el presidente una vez que el Congreso hubiese aprobado A. Le correspondería jugar al presidente, el presidente decide entre firmar A, o sea, ratificar lo aprobado por el Congreso, o vetarlo. Observemos que el presidente compara entonces lo que él ganaría si firma A, que es 1, con lo que ganaría si veta A, que es 2. Por lo tanto, dado que 2 es mayor que 1,
la acción óptima para el presidente en este subjuego es vetar A. De manera análoga, veamos qué ocurre cuando el Congreso aprueba B. En este caso, el presidente compara lo que obtendría si firma, o es decir, ratifica lo aprobado por el Congreso o lo veta, o si lo veta, y el presidente compara que si lo firma, si lo ratifica, ganaría 4, si lo veta, ganaría 2, por lo tanto, él prefiere firmarlo, ¿verdad? Esa es su estrategia óptima porque es la que le permite ganar la mayor utilidad posible, obtener la mayor utilidad posible. Y siguiendo de arriba abajo, ahora vamos a analizar el tercer subjuego de arriba abajo al final. En caso de que el Congreso aprobase ambos proyectos, le toca jugar al presidente y el presidente tiene 4 acciones posibles. Firmar ambos, vetar A, vetar B o vetar ambos. Veamos entonces que al comparar los segundos números de cada uno de los paréntesis, el presidente decide vetar A porque es la acción que le permite maximizar su utilidad. Al vetar A, el presidente obtiene una utilidad de 4 que es mayor que la utilidad que obtendría en cualquiera de los otros 3 casos posibles. Entonces ya hemos resuelto, ya hemos encontrado las acciones óptimas de los subjuegos terminales de este juego. Ahora vamos a dar un paso atrás y vamos a ver cuál es la acción óptima para el Congreso, dado los resultados que tenemos en los subjuegos finales. El Congreso observa el juego y puede definir que si el Congreso aprobase A, va a tener una utilidad de 2, ¿verdad? Porque ya sabemos que esa ruta termina en el nodo terminal 2,2, dado que en ese subjuego el presidente vetó A. Por lo tanto, si el Congreso aprueba A, obtendría una utilidad igual a 2. Si el Congreso aprueba B, obtendría una utilidad igual a 1, dada la acción óptima del presidente, y si el Congreso aprueba ambos proyectos, obtendría también una utilidad igual a 1, dada la acción óptima del presidente. Por lo tanto, al Congreso, al comparar lo que ganaría en sus 3 posibles acciones, decide aprobar A porque es la jugada que le permite tener la mayor utilidad posible. Entonces, la acción óptima para el Congreso es aprobar A. Fíjense entonces, ya hemos resuelto todos los subjuegos de este juego. Ya tenemos todas las acciones óptimas en cada subjuego. Y eso nos permite definir el equilibrio perfecto en subjuegos. Como hemos visto, como sabemos, el equilibrio perfecto en subjuegos es un conjunto que contiene a las acciones óptimas de cada jugador. Fíjense entonces, el equilibrio perfecto en subjuegos, como mostramos allí, es es un conjunto en el cual la estrategia óptima para el Congreso es aprobar A y la estrategia óptima para el presidente. Recuerden que una estrategia es un plan completo de acciones, por lo tanto la estrategia óptima para el presidente es veta A, firma B, veta A, que son las acciones óptimas en todos los juegos donde él pudiese jugar. No estamos diciendo que juega, sino pudiese jugar dependiendo de cómo pudiese jugar el Congreso. Por lo tanto, el equilibrio perfecto en sus juegos es aprueba A, veta A, firma B, veta A. Ahora veamos cuál es la ruta correspondiente al óptimo social. Veamos la ruta está resaltada en verde. Veamos que la ruta óptima desde el punto de vista social implicaría que el Congreso aprobase ambos proyectos y el presidente firmase ambos proyectos, en cuyo caso el resultado del juego sería 3 unidades de utilidad para cada uno de los jugadores. Observemos que este óptimo social no se alcanza dada la estructura del juego, la estructura de incentivos del juego, en cuyo caso el juego termina en el nodo terminal que está señalado en rojo, ¿verdad? En el cual cada jugador obtiene 2 unidades de utilidad, cuando si pudiesen cooperar, si hubiese espacio para que ellos cooperasen de manera creíble, pudieran obtener un resultado igual, una utilidad igual a 3 cada uno de los 2 jugadores. Por lo tanto, el resultado de este juego es un subóptimo desde el punto de vista social. En la siguiente clase vamos a analizar con más detalle por qué ocurre esto
y qué mecanismo pudiera implementarse en este tipo de juegos para alcanzar el óptimo social. Bien, con esto cerramos la clase número 9 y los invito a que veamos la clase número 10 que va a estar disponible en pocos días. Esto es todo. Muchas gracias.